hasta siempre. ¡Viva la patria! La década de 1990 en Ecuador estuvo marcada por una inestabilidad política significativa y crisis económica. El periodo comenzó con el gobierno de Rodrigo Borja, quien enfrentó desafíos económicos continuos y el auge del narcotráfico. En 1992, Sixto Durán Ballén asumió la presidencia, implementando reformas estructurales y enfrentando el conflicto del Alto Cenepa con Perú en 1995, que finalmente condujo a una firma de paz en 1998. A finales de los años 90, la crisis económica se agravó. Yamil Maguad, elegido en el 98, implementó la dolarización de la economía en el año 2000 como respuesta a la hiperinflación y la inestabilidad financiera. Sin embargo, su mandato fue breve, debido a la crisis política y social, culminando con su destitución y la asunción de Gustavo Noboa. De esta forma comenzamos. Capítulo 2. ¿Cuánto afectó a nuestra historia esta década? Amigos, amigas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que estén escuchando el programa el día de hoy. El día de hoy es el capítulo 2 del podcast de Perspectivas Académicas, la evolución política del Ecuador. Vamos a empezar dándole la bienvenida a, cómo no, Frickson Erazo, ex gobernador de Esmeraldas, también un ex futbolista a nivel nacional. Es un gustazo para nosotros tenerte aquí. Frickson, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Javier? Qué gusto saludarte. Un saludo para todos aquellos que van a ver este programa. Contento de poder haber sido invitado y espero poder satisfacer cada una de las consultas que tengas con respecto a la realidad política del Ecuador desde los años 90 en adelante. Muchas gracias, Frickson. Bueno, démosle rapidito porque también el tiempo apremia aquí. ¿Tú cómo viviste el contexto político, social, económico de los años 90 en el Ecuador? Cuéntanos un poquito de tu contextualización de esa época. Por supuesto, mira, yo soy del año 1988, nací en el 1988, en los años 90, pues 2 años de edad tenía en esa época. Sin embargo, mis padres sufrieron mucho el tema de la inestabilidad política de la época, algunas reformas que se estaban haciendo a los diferentes códigos normativos en el ánimo de poder controlar la situación económica. Habían muchos problemas en el país. Recordemos que en esa época, justamente después de la salida de Rodrigo Borja, asume Sixto Durán Ballén, un conservador, y que obviamente estaba haciendo prácticas con respecto a políticas netamente neoliberales, ya que el Fondo Monetario Internacional le había dado algunos lineamientos en lo que correspondía también el achicamiento del Estado, poder reducir el gasto público, el tema de ciertas reformas tributarias también inclusive, y que de esa forma pues podía tener de aliados en lo que corresponde a la poder generar créditos internacionales por parte del Fondo Monetario Internacional y también otros organismos internacionales. Después, rápidamente, cuando llegó la guerra del Cenepa con la hermana República del Perú hoy, vemos de que comenzaron a surtir ciertos efectos en la economía ecuatoriana. Te tengo 3 preguntas claves, sobre todo del periodo que fue de los años 90 hasta el año 2000 como tal. A ver, la primera pregunta es: ¿qué papel desempeñaron los movimientos indígenas en la política ecuatoriana durante este periodo? ¿Qué tan importante fue la fuerza indígena, el movimiento político indígena, en esa época? Fue realmente bastante fuerte, porque recordemos de que ellos ya estaban legalmente constituidos como organizaciones sociales y que estaban también en contra de todas aquellas políticas neoliberales que se estaban llevando a cabo por parte del gobierno, no solamente de Sixto Durán Ballén, sino también del propio Yamil Maguad, llegado su momento, y que esto, el pueblo indígena, como de las demás organizaciones sociales de los diferentes pueblos, comunidades, nacionalidades, pues también lo sintió. Y recordemos que Ecuador, de acuerdo a lo que manifiesta su constitución, es un estado pluricultural, multicultural, multiétnico, y a esto se sumaron también el pueblo afrodescendiente, los montubios, los chachis, los aguá, los épera, tratando de poder tener el mayor cúmulo de fuerza para que en las manifestaciones el sector indígena, que era quien lideraba estas marchas, y que lastimosamente, lo digo así, a lo largo de la historia ha existido un deterioro de aquello que la política pública nacional tenga que ir en armonía con los intereses de aquellas minorías, dentro de los cuales también se encuentran los indígenas, dentro de los cuales también se encuentra el pueblo afrodescendiente, y que a través de estas manifestaciones pues se buscaba llegar a los acuerdos
que permitiesen que la política pública fuese más transversal, que no llegara solamente a un sector de la sociedad, sino que también pudiera abarcar a aquellas minorías que lastimosamente estaban sufriendo en ese momento histórico. Listo. Mi segunda pregunta para ti es la figura de Abdalá Bucaram. ¿Qué tanto le hizo bien mal a la política ecuatoriana? ¿Cómo lo viste tú? ¿Cómo lo viviste en esa época? Pues mira, yo soy un hombre que habla más que todo de datos y no relatos. Como tú sabes, Abdalá Bucaram, su conducta populista, logró ganar las elecciones en ese momento a Jaime Nebot. Solamente gobernó 6 meses por temas netamente que lo involucraban en casos de corrupción. Recordemos que el entonces Congreso Nacional lo declaró que no estaba con sus capacidades mentales aptas para poder administrar el destino del país. Y pues eso ya comenzó a llevar una debacle. Yo pienso que fue el inicio de aquella inestabilidad. Que renuncien los 3 presidentes para poner un cuarto. Yo he dicho que sí. Exacto. Que renuncie el primer presidente, que es Abdalá. Que renuncie el segundo presidente, que es Abdalá. Que renuncie el tercer presidente, que es Abdalá, para poner un cuarto presidente, que es Abdalá Bucaram, presidente constitucional de la República del Ecuador. Porque obviamente vino después un gobierno interino que asumió en este caso Fabián Alarcón, sabiendo de que la vicepresidencia le correspondía como tal, representada por Rosalía Arteaga, que asumiera. Estuvo solamente 3 días, asumió Fabián Alarcón, y después lo que ya sabemos, pues, ¿no? Ya en el año 98 asume Yamil Maguad, los problemas del fenómeno del Niño, los efectos colaterales que produjo la guerra del CENEPA, la inestabilidad económica, el cambio de moneda, la inflación, la migración. Creo que se vinieron un sinnúmero de problemas que aunaron a que el Ecuador no pudiese tener una estabilidad o una paz social que lograra pues buscar los intereses que estaba buscando un pueblo que estaba siendo bastante golpeado por todas las causas que ya mencioné anteriormente. Listo. La siguiente pregunta es justamente de la guerra del CENEPA. ¿Qué pasó? ¿Por qué se dio esta guerra? ¿Qué tanto influyó en la realidad política, social, cultural y económica del país en este año? Porque una guerra siempre es algo que marca demasiado la historia del Ecuador también. Bueno, a nadie le convienen las guerras porque siempre van a haber bajas, siempre van a haber pérdidas, y en el Ecuador no fue la excepción. A pesar de que el presidente Sixto Durán Ballén dijo ni un paso atrás, el Ecuador se llenó de valentía para poder enfrentar esta guerra, pero que al final del día tuvo también efectos colaterales que influyeron muchísimo en la economía, en las políticas públicas, inclusive en la misma normativa, porque tuvieron que hacerse algunos cambios a la normativa legal que en ese momento estaba vigente. Yo tuve una conversación con el general Paco Moncayo, que fue uno de los que lideró justamente aquella guerra del CENEPA, y que esto influyó de manera latente en la familia ecuatoriana porque la disputa era por territorio. Entonces ese territorio en disputa es lo que hizo y que las fuerzas del Ecuador se enfocasen netamente en poder ganar esa guerra y que después, a través de la diplomacia, pues tratar de llegar a los acuerdos que se tuvieron que llegar llegado su momento, para que el Ecuador no se viviese en una guerra constante por situaciones con la hermana República del Perú al día de hoy. Listo. Prácticamente la última pregunta que te tengo es: ¿qué influencia tuvo la dolarización de la economía ecuatoriana a finales de la década de 1990? Bueno, mira, yo pienso que fue una decisión idónea en su momento, a pesar de que si es que no se lo hacía, pienso que el Ecuador iba a caer en una debacle total. A veces hay decisiones que son difíciles y por algo pues los mandatarios tendrán que tener un equipo asesor que tengan conocimiento en materia macroeconómica, en materia financiera, para conocer y ver cuáles son las mejores decisiones que benefician al país. Y esa decisión pues logró por lo menos tener una estabilidad, a pesar de que aquello que nosotros llamamos soberanía o nacionalismo de tener nuestra propia moneda, pero vimos de que el sucre cada vez iba perdiendo su valor, la moneda estaba totalmente devaluada, y pues necesitábamos de que esa inflación fuese controlada a través de una política económica, una política monetaria, que fue la decisión que tomó en este caso Yamil Maguad, y que desde mi concepto
fue una decisión acertada porque hoy por hoy aún seguimos dolarizados. Han pasado casi 24 años desde que el Ecuador se dolarizó y cada vez conforme van pasando los años, haciendo una visión retrospectiva a la decisión que se tomó en ese momento, estamos viendo de que fue una decisión acertada a pesar de que tenía un costo político bastante alto. ¿Tú piensas que sin esa decisión como tal hubiésemos llegado a un estado tan bajo como el que está países actuales como lo es Argentina, Venezuela, con su propia moneda? ¿O piensas, por qué te digo esto? Porque un invitado nos dijo que él piensa que tal vez con la propia moneda sí se hubiese salido adelante. Es muy complejo hablar de hipótesis en materia política porque los contextos cambian. Si hubiese pasado esto o si hubiese pasado aquello. Lo que sé, por eso a mí me gusta hablar de datos, no más que de aquellos relatos, como yo siempre digo, porque hacer hipótesis no sabemos lo que hubiese podido ocurrir, porque tomar decisiones difíciles en un momento difícil donde el Ecuador estaba enfrentando varias crisis, inclusive crisis ambiental con el tema del fenómeno del Niño, tantas cosas, el tema de la posguerra, o sea, fueron situaciones bastante complejas y no podemos ver que solamente la decisión estaba tomada dirigida al tema económico monetario, sino también a los otros elementos que conforman el contexto de una decisión que tenía que tomarse, producto de los demás problemas que también atañían al país. Entonces, pienso que fue una decisión integral, había que estabilizar la economía, había que estabilizar la dinamización económica y esa decisión considero yo que fue la más acertada, como tú también en este caso lo crees así. Si es que hubiésemos seguido con la misma moneda, pienso que hubiésemos tenido grandes problemas y problemas bastante profundos. Y prueba de ello es de que hoy el dólar pudo haber salvado, llegado a su momento, la economía ecuatoriana y hoy estamos viendo los efectos positivos de que después de haber salido de ese gran bache, vemos hoy por hoy en cuánto está el Producto Interno Bruto y por sobre todas las cosas la población económicamente activa, pues, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, hacer hipótesis de qué hubiésemos hecho si es que hubiésemos continuado con nuestra moneda, yo estoy seguro de que no hubiésemos tenido un buen fin. Listo, Frickson, muchas gracias por esa aclaración también. Bueno, vamos a ir cerrando este espacio. Muchas gracias primero que nada por tu presencia aquí en el programa de Perspectivas Académicas. Tenemos una pequeña dinámica donde te vamos a ir mencionando cada uno de los presidentes desde el retorno a la democracia en los años 80 con Jaime Roldós Aguilera hasta el presidente actual que estamos, que es Daniel Noboa. Así. Listo, tú me vas a ir, te voy a ir diciendo el nombre, me vas diciendo una gestión buena, mala o ni sí ni no, ¿ya? Digamos, okay. Si tú consideras que Jaime Roldós Aguilera tuvo una presidencia buena, mala, o más o menos es un ni sí ni no. ¿Listo? Okay. Vamos ahora sí, entonces empezamos desde la década de 1980 con Jaime Roldós Aguilera. Buena. Muy bien. Osvaldo Hurtado. Buena. León Febres Cordero. Más o menos. Ni sí ni no. Rodrigo Borja. Más o menos. Sixto Durán Ballén. Buena por la guerra del Cenepa. Abdalá Bucaram. Pésima. Fabián Alarcón. Pésima. Yamil Maguad. Más o menos. Ok. Gustavo Noboa. Más o menos. Lucio Gutiérrez. Pésima. Alfredo Palacios. Más o menos. El periodo de Rafael Correa desde el año 2006 hasta el 2009, es decir, el primer periodo que tuvo. Excelente. El periodo de Rafael Correa desde el 2009 hasta el 2017. Mala. El periodo de Lenín Moreno del 2017 al 2021. Mala. El periodo de Guillermo Lasso del 2021 al 2023, sí, 2022. Mala. Y por último, no podemos juzgar a Daniel Noboa por 2 años, pero a Yamil Maguad lo estamos tomando con el mismo saco. Daniel Noboa, desde el 2022-23 hasta la actualidad. Hasta el momento, más o menos. Más o menos. Listo, mi estimado Frickson, por favor, te dejamos el micrófono abierto. Un mensaje a todas las personas que te están escuchando y te van a escuchar también en el programa. Un mensaje para toda la nación. Sí, muchísimas gracias a todos los que están viendo el programa. Muchas gracias por la paciencia. Al mismo tiempo, mandar un saludo a todo el pueblo ecuatoriano.
Sabemos de que cada cabeza es un mundo y todos pensamos y opinamos diferentes, pero siempre es importante poder fortalecer al menos los consensos. Los disensos están para el debate. Esta no es una guerra contra nadie, es la guerra y el debate de las ideas. Y pues siempre desde esa perspectiva, pues lo más importante es poder sumar con criterios objetivos, críticos, clínicos, hasta quirúrgicos algunos, porque a veces la política genera o hiere algunas susceptibilidades, pero lo más importante de todo es que todos luchamos por una misma bandera y una causa común, que es ver un Ecuador de paz, un Ecuador con empleo y un Ecuador con oportunidades. Mi estimado Frickson, siempre es un gusto. Muchas gracias por tu presencia aquí nuevamente. Gracias por la paciencia también. A todo el público, nos veremos en un próximo capítulo de Perspectivas Académicas, donde estaremos hablando de los años 2000 hasta el 2010. Es decir, vamos a abarcar lo que es el gobierno de Rafael Correa y a interesar un poquito más en lo que fue ese feriado bancario que se refiere a la gente como tal. Frickson, una buena noche. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo capítulo. A ustedes un abrazo. Pasen bien. Ecuador, Amazonas, de siempre, hasta siempre. ¡Viva la patria!